Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial. Vamos a hablar esta vez del entorno 3D del After Effects. Vamos a agregar la tercera dimensión a las ya conocidas dos dimensiones de todos los programas de diseño. Bueno, vamos a cerrar este ejemplo que lo hice para mis alumnos de la facultad. Vamos a crear un archivo nuevo, un proyecto nuevo, perdón. Vamos a cerrar. Lo primero que vamos a hacer es importar la carpeta con algunos archivos que ya tenía. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una nueva composición. Vamos a trabajar en un formato estándar HD de 1280 x 720 píxeles en 24 cuadros. Y dejemos a 10 segundos la duración. Bueno, este lo vamos a poner main. Bueno, empezamos con esta composición. Y ahora vamos a importar, al timeline como capas, algunos elementos. Por ejemplo, vamos a poner, yo acá tengo ya un cielo, unas nubes recortadas. Bueno, vamos a poner como un fondo que yo lo tengo recortado, como para que funcione como horizonte. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es convertir estas capas en 3D. El entorno nativo del programa, de una forma estándar, considera todas las capas como en dos dimensiones. Si ustedes abren la posición, van a ver que tiene dos datos que equivalen a la posición X y a la posición Y, que corresponde a la posición en lo horizontal y a la posición en lo vertical, ¿no es cierto? Entonces, la escala también tiene dos valores, que significa que representa el ancho, perdón, y el alto del objeto. Y la rotación tiene un solo valor porque va a rotar de esta forma, como las agujas del reloj. Nosotros para utilizar el entorno 3D del programa, lo único que tenemos que hacer es convertir nuestras capas en un objeto 3D. Y lo vamos a hacer con este icono de acá. Con el icono este 3D, capa 3D. Nosotros necesitamos que el fondo, por ejemplo en este caso las nubes, como es algo que va a estar como muy lejos, no necesitamos que esté en 3D porque no queremos que reaccione con respecto a la cámara. Entonces, lo único que vamos a convertir en 3D en este caso, estas dos capas, va a ser este fondo, que este horizonte. Yo al presionar aquí, digamos, al activar la capa 3D, ahora esta capa se le agrega en la posición, por ejemplo, un tercer valor. Este valor se equivale a Z, al valor Z. El primero X, el segundo Y, y el tercero Z. X es la posición en lo horizontal, Y es en la posición en lo vertical y Z es en la posición en la profundidad sería. Cuando nosotros tenemos un valor más alto, la profundidad del objeto, o sea, el objeto se va más hacia atrás. Y cuando el valor es negativo, se va hacia adelante. De la misma forma, nosotros, si presionamos la escala, vemos la escala, vamos a tener ahora tres valores. Que en este caso el valor Z, que sería la profundidad del objeto, no va a variar porque es un objeto plano. Y bueno, y en la rotación ya tenemos todos estos valores porque ahora el objeto no va a rotar solamente de esta forma, como las agujas del reloj en Z, sino que ahora ya va a rotar con el eje en X y con el eje en Y. Porque ya es un objeto 3D. Y el entorno de After Effects permite que estos objetos se comporten como en tres dimensiones, en un espacio 3D. Ese espacio, ese renderizador, ese entorno 3D del After, lo van a poder ver desde acá, donde dice renderizador, que tenemos opciones. Tenemos renderizado el clásico 3D o el uso del Cinema 4D. Sería la tecnología del Cinema 4D, que es otro software, para interpretar el entorno 3D del programa. Nosotros vamos a dejarlo en el Classic 3D porque, digamos, este entorno tiene contras, pros y contras.
Acá dice, por ejemplo, las cosas que habilita y las cosas que deshabilita. Vamos a dejarlo por defecto en Classic 3D y vamos a seguir agregando objetos. Por ejemplo, vamos a agregar unos zombies que yo tengo acá. Vamos a agregar otro más. Vamos a agregar otro más. Y uno más. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es ponerlos en un entorno 3D. Estos zombies están de una forma plana y se respeta, digamos, por ejemplo, este que está acá arriba los va a tapar a los otros porque está en el sistema de capas, está en la capa que está más arriba. Si nosotros la ponemos abajo, este zombie va a quedar abajo. Bueno, esto, cuando se convierte en el 3D, este sistema en el que el orden en el que están puestas las capas ya no va a influir en esto, ya que lo importante va a ser la posición Z. Por ejemplo, nosotros vamos a seleccionar todas estas capas y la vamos a convertir todo en un entorno 3D. Entonces, a este zombie, por más que esté adelante, si nosotros en Z lo llevamos hacia atrás, van a ver que pasa a estar atrás de las otras capas. Bueno, vamos a dejar todos estos zombies en la misma posición en Z, que están todas en la posición 0. Y ahora ustedes, si nosotros tenemos ahora, lo que nos permite ver esta imagen es como si fuera una cámara estándar que tiene el cinema, que sin que nosotros hayamos agregado una cámara podemos ver lo que estamos haciendo. Sería una cámara invisible. Nosotros, para poder ver este entorno, por ejemplo, nos podemos ayudar con las Custom View, que hay 3. Si nosotros activamos, van a poder ver, y activamos la herramienta de cámara unificada, que es este iconito de una cámara, y movemos, van a poder ver los objetos como están dentro de un espacio. Al cielo no lo pueden ver porque no es un objeto 3D. Bueno, vamos a ir. Lo que vamos a hacer es, a este fondo, lo vamos a poner en una posición Z muy atrás, supongamos que sean 2000 píxeles, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes vienen a una Custom View, por ejemplo esta, van a poder ver que esta capa que representa el fondo ahora está mucho más atrás que las capas que están adelante. Estas capas de los zombies están en la posición 0 de Z. Esta está en la posición 2000 píxeles hacia atrás con respecto a la cámara. Bueno, vamos a poner cámara activa, que es la que viene por defecto. Y lo que tenemos que hacer ahora para lograr un efecto de profundidad que se conoce como parallax, lo que vamos a hacer, el efecto parallax es un efecto que yo mediante planos, mediante imágenes o dibujos o ilustraciones planas, puedo generar una sensación de profundidad poniendo los elementos en distintas distancias en cuanto a Z, perdón. Recuerden que Z es la profundidad. Si ustedes ven acá, hay un sistema de coordenadas. En los objetos que son 3D tienen un sistema de coordenadas con 3 flechas. Si ustedes lo rotan a este objeto, van a ver que son 3 flechas. El verde siempre representa, la flecha verde siempre está representada en cualquier programa que permita el entorno 3D por la posición o por el eje Y, que sería lo vertical. En la flecha roja siempre es X, el eje horizontal, y azul siempre es la flecha que representa Z, que sería la profundidad, ¿no? Entonces nosotros con estos manejadores podemos mover también el objeto desde el visor del programa. Fíjense que el cursor tiene que estar encima del eje y tiene que aparecer la letra, en este caso X y en este caso Y, por ejemplo, para poder mover el objeto. Bueno, vamos a poner en 0 la rotación. El efecto parallax no conviene rotar los elementos porque se nota que son planos y no es la idea. Lo que vamos a hacer ahora es al fondo compensarlo en escala, porque recuerden que nosotros lo hemos llevado hacia atrás. Al llevarlo hacia atrás, por un tema de perspectiva de la cámara, el objeto se lo ve más pequeño. Entonces nosotros vamos a compensar eso directamente agrandando la escala del objeto. Nosotros vamos a agrandar la escala del objeto.
Entonces, si yo me muevo con la herramienta de cámara unificada, acá no me puedo mover porque no tengo ninguna cámara creada, pero puedo ir a una Custom View y acá me puedo mover, acá van a ver. Lo que vamos a hacer es a estos objetos, a los zombies, ahora los vamos a poner en distintas posiciones de Z. Lo podemos ver desde la visión, desde la parte top, desde arriba de la cámara. Perdón, desde arriba de la escena sería. Nosotros si ponemos el top van a ver, este recuadro de acá representa el cielo, que no es 3D, por eso siempre se va a ver plano y hacia el frente. En cambio, estas líneas y esta línea representan las capas que sí son 3D. Recuerden que estamos viendo desde arriba. Entonces, el fondo está acá bien atrás. Este sería el frente, este sería la parte de atrás. Está bien atrás, en 2000 píxeles con respecto al 0. El 0 estaría en el centro del visor, de la composición. Nosotros vamos a hacer una escala, vamos a poner el primer zombie, lo vamos a poner hacia atrás, vamos a poner bien hacia atrás. Ustedes pueden moverlo desde acá, con la posición Z. Lo vamos a poner más o menos por acá, 1500 píxeles para ser ordenados. Yo lo puedo mover desde acá, con la herramienta mover, también lo puedo mover desde acá. Perdón, ahí moví en I, tendría que tener cursor en Z, ¿ven? Ahí está, ahí lo puedo mover desde acá. Pero a veces es más ordenado usar estos manejadores. Vamos a poner 1500 píxeles. Vamos a usar el segundo, y lo vamos a poner en 1000 píxeles para atrás. Recuerden que el número positivo es hacia atrás, número negativo hacia adelante. El tercer zombie lo vamos a poner en 500 píxeles y el cuarto zombie lo vamos a poner en 0. Entonces ustedes van a ver que el fondo está a 2000 píxeles para atrás. El primer zombie está a 1500 píxeles para atrás, el segundo zombie 1000 píxeles, el tercer zombie 500 píxeles y el cuarto zombie en 0. Y ustedes los pueden ver acá. Estas líneas representan los zombies en distintas posiciones en Z y esto representa el horizonte. Vamos a ir a la vista de la cámara, vamos a acercarnos y vamos a correrlos para poder verlos. Ahora, acá hay una cuestión que es bastante importante cuando trabajen con el efecto parallax. Este es el primero, segundo, tercero. Bien. Que es lo siguiente. Estas imágenes no necesariamente tienen todas el mismo tamaño. Nosotros tenemos, si nosotros lo hacemos a ojo va a ser difícil porque tenemos que considerar cuánto es el tamaño de estos personajes y compensarlos con respecto a la distancia a la que están. Lo que a nosotros nos conviene es que los 4 personajes tengan la misma proporción, o sea, tengan la misma altura en píxeles y que la diferencia de escala la des únicamente la diferencia de distancia entre ellos. Por ejemplo, si nosotros vemos que el primer zombie tiene 330 píxeles por 700 píxeles de alto, contemos la altura nada más, son 700 píxeles de alto. Este zombie, el segundo, tiene 1030 píxeles de alto, el tercero 700 píxeles de alto, el cuarto 988 y estos los vamos a poner al último, tienen distintas escalas. La mejor forma de nosotros de acomodar esto podría ser, antes de haberlos llevado en Z, antes de haberlos acomodado en la profundidad, podríamos haberlo hecho en la vista de frente, pero lo que podemos hacer ahora es, porque nosotros necesitamos ver la proporción real de cada uno de ellos para equipararla con la escala, para que sean todos más o menos de la misma escala, pero sin que la perspectiva, sin que el efecto de la perspectiva me modifique esa escala por el tema de la distancia. Eso lo vamos a lograr con la vista de frente. La vista de frente no es la misma que la de la cámara activa, la que estamos viendo ahora normalmente. La vista de frente es una vista de frente, obviamente como se llama. Es una vista de frente, pero con la diferencia de que no tiene en cuenta la perspectiva. Entonces, si un objeto está muy lejos, ustedes van a ver que al fondo nosotros lo pusimos muy lejos, pero lo mismo lo estamos viendo en un tamaño bastante grande. Entonces,
en la vista de frente no se tiene en cuenta la perspectiva. Sería una vista irreal, porque en la realidad nosotros nunca podríamos, con ningún lente, anular el efecto de la perspectiva, del punto de fuga, de los objetos que están a la distancia, obviamente. Bueno, esta cámara frente nos va a servir para equiparar. Entonces nosotros podemos tomar de referencia este zombie de acá, y a este lo vamos a equiparar en la escala. Lo vamos a achicar y vamos a ver de ponerlo más o menos en una escala que sea acorde. Este que está acá pareciera como que ya está en escala, y este está como muy grande, lo vamos a achicar. Nosotros acá lo que estamos haciendo es equiparar las escalas. Por ejemplo, todas las cabezas más o menos tengan el mismo tamaño. O sea, equiparando en una escala real de cómo serían más o menos los tamaños parejos, digamos, de los objetos. Si nosotros ahora que lo vemos, que están todos más o menos parejos, pero vamos a la cámara activa, van a ver que ahora hay una diferencia, y esta diferencia solamente está dada por la profundidad de la posición en la que están estos objetos. Entonces, ahora nosotros ya tenemos la escala que debería ser, la escala real que debería ser, y podemos acomodar los objetos, los zombies, de alguna forma. Supongamos así. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, que podríamos haber hecho esto al principio, es crear una cámara. Podemos ir acá, a capa, nueva, cámara. Acá vamos a crear una cámara. Por ahora vamos a crear una cámara con 2 nodos, son 2 opciones. Vamos a crear una con 2 nodos. Vamos a poner una longitud focal de 50 milímetros. 50 milímetros corresponde a la longitud focal más o menos de la vista. Con números más para abajo son gran angulares, para arriba son teleobjetivos. Vamos a usar un punto medio, que es más o menos el que corresponde a la vista, de 50 milímetros. Vamos a poner OK. Ahora sí, con la herramienta de cámara unificada, ustedes van a poder hacer esto acá, porque estamos en la visión, en la vista de la cámara activa. La cámara activa es la cámara que está seleccionada, o la única cámara que tenemos acá en el timeline. Nosotros podemos hacer esto, vamos a hacer control Z, porque queremos que la cámara esté ubicada derecho, y vamos a ver la vista desde arriba, por ejemplo, y ustedes van a poder ver la cámara. Acá está la cámara, acá está el foco de la cámara, o sea, donde está haciendo foco, acá está el fondo, y acá están los zombies en distintas posiciones. Nosotros lo que vamos a hacer es enfocar el primero, el más lejano, y vamos a ir secuencialmente animando la cámara hacia el del frente. También podemos poner una vista de costado, y ustedes van a poder ver la cámara y los distintos elementos en Z. Este sería el frente, este sería la parte de atrás. El left sería izquierda, derecha, desde abajo, desde arriba, desde el frente. Recuerden que esta vista no respeta la perspectiva, o sea, no toma en cuenta la perspectiva. Y la vista de la cámara activa. También podemos ayudarnos de esta forma, podemos crear, en vez de una vista, podemos poner 2 vistas de la composición, por ejemplo, 2 vistas en horizontal, y en una podemos poner la vista de la cámara, en este caso. Ustedes van a ver que el visor activo es el que tiene en estas esquinas, en sus esquinas, este triángulo celeste. ¿Ven? Entonces nosotros acá vamos a poner la cámara activa. Pero en este visor, si hacemos clic acá en este lugar, podemos poner la vista desde arriba, por ejemplo. Vamos a desactivar la transparencia, y ustedes van a poder ver que yo acá voy a seleccionar, por ejemplo, el último zombie, y lo vamos a ver en esta vista también seleccionado. Y podemos acomodar. Vamos a acomodar un poquito los personajes. Queremos que esto termine de alguna forma. Perdón, ahí corrí en Z, miren, ¿ven? Yo estoy moviendo en Z, y lo pueden ver en los dos visores, cómo se comporta. Vamos a dejar donde estaba, vamos a correrlo un poquito por acá. Vamos a ver. Vamos a cambiar un poco el orden, vamos a poner el primero acá.
el primero acá, vamos a poner el segundo, vamos a poner de este lado, el tercero de este lado y el cuarto de este lado. Vamos a probar después y de todos modos esto lo podemos corregir, cambiar la forma en la que lo vamos a... Bueno, podemos ajustar obviamente después todo esto. Bueno, lo primero que vamos a hacer ahora es a la cámara, la vamos a llevar hacia atrás, vamos a... para poner en escena al zombie que está más lejos de todos. Entonces nosotros vamos a seleccionar la cámara, podemos, por ejemplo, podemos moverla desde acá, seleccionamos Z, la llevamos hacia atrás, ¿no? La llevamos hacia atrás y podemos acomodar desde acá también, de esta manera, o podemos hacerlo mediante los valores. Nos acercamos, vamos a acomodar esto, no, esto no lo vamos a mover. Si nosotros movemos X y Z, van a ver que se mueven, la cámara se mueve alrededor del punto de interés. Este punto se llama punto de interés, que es el lugar donde la cámara está enfocando, que sería como que la cámara tiene dos ejes, el punto de interés, y la cámara misma. Si nosotros movemos la posición, la posición de la cámara se mueve junto con el punto de interés. Pero si nosotros lo movemos desde acá, van a ver que se mueve solamente la cámara y el punto de interés no. El punto de interés lo van a ver presionando la tecla A, que en las otras capas la tecla A corresponde al punto de anclaje de la capa. En este caso, en la cámara, corresponde al punto de interés. Entonces, el punto de interés tiene sus valores distintos, X, Y, Z, de altura. ¿Ven? Tiene sus valores y la cámara tiene sus ejes. Por eso, esto se llama, si nosotros le hacemos doble clic, van a ver que es una cámara de dos nodos. Esos son los dos nodos, porque tendríamos dos ejes. Tenemos la cámara donde está y hacia dónde apunta. Y cada uno de ese sistema de coordenadas tiene sus tres valores, X, Y y Z. Nosotros podríamos hacer ahora una cámara de un solo nodo. Vamos a poner acá de un solo nodo. A veces conviene una, a veces conviene la otra. Y ahora van a ver que la cámara no tiene punto de anclaje. Si ustedes presionan A no pasa nada, tienen solamente la posición. Entonces como que por un lado es más sencillo, pero en algunos casos. Vamos a poner la cámara acá, la puedo mover de esta forma, o la puedo mover directamente con el mouse, usando la herramienta de cámara unificada. Van a poder ver que con el clic izquierdo van a hacer este movimiento de rotación, ¿ven? De rotación, que no es el que queremos hacer en esta ocasión. Con el clic derecho vamos a hacer el movimiento en la profundidad, ¿ven? Y con el clic, manteniendo el clic presionado, ¿no? Y moviendo, vamos a hacer esto, movimiento en profundidad. Y con el botón del medio, el botón central, donde está la ruedita del mouse, vamos a hacer este movimiento de traslación. Entonces, nosotros de esta forma podemos acomodar la cámara rápidamente. Yo lo voy a hacer desde estos valores de acá. Lo voy a acercar, por ejemplo, un poco más. Supongamos que yo quiera que esta escena se vea de esta forma. Aquí. Y voy a crear un fotograma clave y después voy a ir 2 segundos después en el tiempo y me voy a ir para atrás nuevamente, supongamos, hacia el primer personaje. Entonces nosotros de esta forma, vamos a acomodar el I también, de esta forma hemos creado un movimiento de cámara de atrás hacia adelante y lo pueden ver desde este lugar también. Van a ver cómo la cámara va recorriendo. Esta línea punteada corresponde a la animación de la cámara, a la distancia que recorre la cámara. Y estos cuadraditos corresponden a los keyframes. Bueno, nosotros en esta ocasión vamos a usar otra técnica que es mucho más prolija. Vamos a desactivar esto. Vamos a usar, lo que vamos a hacer, voy a crear nuevamente una cámara, pero esta vez de 2 nodos, 50 milímetros,
Y lo que vamos a hacer ahora es crear un nulo, un objeto nulo. Un objeto nulo sería un objeto que no va a ser renderizado. Solamente lo que nos interesa es un objeto que tiene coordenadas. O sea, nosotros lo podemos mover en la posición, en la rotación. Tiene los parámetros básicos de todas las capas, pero no es un objeto que va a ser visible, que se va a renderizar. Nosotros lo que queremos de este objeto es convertirlo en 3D para que esté dentro del entorno 3D. Ustedes van a poder ver acá. Este recuadro rojo corresponde al nulo que acabo de crear. Siempre todos los objetos que creamos en primera instancia van a estar en la posición 0, en el centro de la composición y en la posición Z 0, en el centro en todo sentido. Bueno, vamos a poner la cámara activa. Y este objeto nulo lo vamos a convertir en 3D. Y lo que vamos a hacer ahora es vincular la cámara a este objeto nulo. ¿Cómo vamos a vincular? Con esta columna de acá que se llama Parent and Link. Nosotros podemos seleccionar en la cámara, aquí, vamos a seleccionar el objeto nulo, o también podemos, con este símbolo como de una espiral, vamos a arrastrar esto hacia la capa con la que queremos vincular. Entonces, de esta forma, la cámara va a estar vinculada con el objeto nulo. Eso significa que nosotros al moverlo al nulo, al objeto nulo, vamos a mover la cámara, porque están vinculadas entre sí. Entonces, ahora la cámara, no necesitamos nada, nosotros solamente con el movimiento del nulo, la cámara va a acompañar. Y el nulo está puesto justamente en el punto de interés, en el lugar donde la cámara hace foco. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, al nulo lo vamos a llevar hacia atrás. ¿Ven? Lo pueden acomodar así y la cámara acompaña. Entonces el nulo lo vamos a acomodar. Vamos a acomodarlo con este personaje que quiero que se vea primero. Lo vamos a poner acá. Ah, no, perdón. Está muy lejos. Este es el primer personaje. Lo vamos a poner un poco más acá. Ahí. Supongamos que esta sea la primera escena. Yo al nulo lo puedo mover en Y, en X y en Z. Y ahora lo que vamos a hacer es animar, poner un fotograma clave en el nulo y vamos a ver ahora cuánto queremos que dure esto. Vamos a hacer, supongamos 10, 20, 30, 40 cuadros. A ver, vamos de nuevo. 10, 20, 30, 40 cuadros. Y queremos que en 40 cuadros la cámara tenga un movimiento leve, por ejemplo, que se vaya un poquito para atrás. Y después de los 40 cuadros, vamos a hacer 20 cuadros. Quiero que vaya y me muestre, recuerden que estamos en el primer zombie, que es esta línea de acá. Vamos al segundo. Quiero que me lo muestre el segundo y vamos a acomodar de esta forma. Vamos a poner el objeto nulo cerca del objeto que estamos mostrando. Sería el zombie acá, en este caso el primero. Vamos a copiar y pegar este keyframe en este lugar. Y vamos a moverlo un poco nada más. Entonces nosotros de esta forma tenemos esta animación. Lo que nosotros hicimos fue animar solamente el nulo. Bueno, la diferencia de profundidad también me lo va a dar la perspectiva, la deformación de la perspectiva, la forma en la que se mueven los elementos. Este elemento van a ver que se mueve mucho con respecto. El movimiento es muy parecido a estos zombies de acá arriba, entonces lo que vamos a hacer es ponerlo mucho más lejos, porque esto, por la imagen, me da la sensación que está mucho más lejos. Es muy importante calcular ese tipo de cosas. Vamos a ponerlo en 4000 píxeles para atrás.
y vamos a compensar en el tamaño, perdón, vamos a compensar en el tamaño un poco para que no se me corte la escena. Entonces, de esta forma, el movimiento, cuando yo muevo la cámara, se mueven mucho más estos personajes que están adelante, mucho más que el fondo. Entonces, la sensación queda mejor. Bueno, acá se me cortó la escena, no importa, esto lo vamos a ir acomodando. Bueno, vamos a terminar acá esta primera parte del tutorial del entorno de 3D en After. Básicamente, lo que deben hacer es convertir las capas en objeto 3D. Se agrega la tercera dimensión de la profundidad en la posición, en la escala, en la rotación. Ustedes van a poder ver, por ejemplo, acá con la ayuda de la vista custom y con la herramienta de cámara unificada van a poder mover y van a poder ver la profundidad de los objetos, que en este caso son planos. Por eso también se denomina este tipo de animación 2.5D, porque 3D implicaría que los objetos tengan volumen, en este caso son planos, son imágenes. Pero generamos una sensación de, al cambiarles la posición Z, de profundidad de los objetos. Acá lo pueden ver bien. Bueno, vamos a continuar en el segundo tutorial con el trabajo de cámaras, en este caso particular, para movernos, para lograr una cámara mucho más natural y más fluida y que esté animada en el entorno 3D. Así que bueno, gracias por llegar hasta acá. Espero que se suscriban, así no se pierden los tutoriales, los videos que voy a ir subiendo. Que esto recién es el comienzo, así que tengo muchos más para subir. Por lo menos nos vemos en la segunda parte de este tutorial. Bye bye.